Juan Coronel Rivera, también es nieto de Diego Rivera. Y además, ¿no? Poeta y loco y amigo del Bola, bueno, pues, ¿qué más podemos decir, verdad? Exactamente. Y además ya había venido a presentar ese maravilloso libro. Y ahora estás en este gran proyecto que hoy por hoy acaba de iniciar hace 2 semanas. 2 semanas. Y ya está, no puedes entrar. Imposible de entrar a ver esa maravillosa exposición. Pues bueno, fue una exposición que se curó durante 5 años. ¡Wow! Estamos trabajando con el Museo del Condado de Los Ángeles, 2 curadores del Museo del Condado de Los Ángeles, que es el director del museo, que se llama Michael Govan, y la subdirectora, Diana Magaloni, y por parte del Museo del Palacio de las Bellas Artes estoy yo. Y entonces conjuntamos las ideas del Palacio de las Bellas Artes con los del Condado de Los Ángeles e hicimos este guión que se llama Picasso Rivera, Conversaciones a través del tiempo. Wow, 5 años, ¿por qué? Porque para traerla, para hacer la curaduría, para los trámites, porque traer esta obra cuesta mucho. Eso es algo que la gente sabe poco, pero los museos internacionales estamos trayendo, por ejemplo, un cuadro, se llama Flauta de Pan, de Picasso. Esta es la primera vez en la historia que este cuadro lo presta este museo, que es el Museo Picasso de París. Entonces, para lograr que estos cuadros salgan, pasa por un comité. Y entonces, este comité tarda 2 o 3 años en decidir si prestan la obra o no, para qué exposición y para cuál no. Entonces, sí es un proceso muy largo. Y son muchas obras que salen de muchos museos. No, además, por ejemplo, este cuadro lo tenía pedido durante la historia todos los museos del mundo, el Metropolitan, el Pushkin. Jamás lo habían querido prestar. Esta es la primera vez que sale. Entonces, tenemos esta fortuna, porque además termina la exposición aquí, regresa el cuadro a su museo y no vuelve a salir. Y lo que cuesta el seguro, ¿no? Que mucha gente tampoco sabe que el seguro de cada una de estas obras es costosísimo, ¿no? Pues sí, todo el proceso de la exhibición en sí es complicado y tiene un costo, desde luego. El viaje. Acá lo interesante, está en la pantalla, pasó ahorita esa pieza. Aquí lo interesante es realmente que la gente va a tener la oportunidad de ver estas pinturas que muy pocas veces vemos. Porque también vienen piezas de otros museos europeos que nunca habían venido a América, que sí se habían prestado a otros museos, pero es la primera vez que vienen a América. ¿Cómo cuáles? Hay otro Picasso, que es una guitarra de cubista del 15, que es además muy importante porque fue la fotografía de esta pieza, se la dedica Picasso a Diego, y es el primer contacto que tenemos real de ellos, porque sabíamos que se llevaban muy bien, pero no teníamos idea cómo. Hasta que hicimos, con Lili Casillas y un servidor, hicimos la investigación aquí en el Museo Casa Azul, Frida Kahlo, porque ahí está depositado el archivo Diego Rivera, y apareció esta fotografía dedicada. Además es muy interesante porque se la dedica en francés. Entonces es muy curioso que uno que habla español y el otro que habla mexicano se escriban en francés. Claro. Pero bueno, pero es que se conocieron allá. Se conocieron allá, exactamente, en París. Y bueno, cuéntanos un poco qué tanto, porque sabemos que se llevaron un tiempo y luego ya no se llevaron. Pues mira, la cuestión los presenta un artista chileno. Y en ese entonces empezaron a visitarse. Estamos hablando de 1914. Ellos se conocen en la primavera del 14. Porque es lo que es muy interesante, es que la vida de uno y otro están documentadas mes a mes. Como hay tantos estudiosos alrededor de los dos, entonces sabemos... Son artistas que convergen al final, ¿no? En algunas cosas, pero son diferentes. Mira, aquí lo que importó, me va a salir un poco a la pregunta esta, lo que importó es precisamente cómo utilizaban sus respectivas historias para construir el arte moderno. Entonces, lo que usamos de Picasso fue cómo vio el arte grecolatino desde el celtíbero, desde lo que se hace en España saliendo del orden romano, y de Diego, de toda la tradición precolombina, y cómo uno y otro usó esto para modificar completamente el perfil de lo que conocemos al arte moderno entre 1905 a 1950. Y digamos que entonces de lo que estamos hablando es que las dos personas que modifican el arte moderno, él en Europa y Diego aquí desde América, lo hacen a partir del pasado de los dos. Del pasado de los dos, de sus pasados, además sus pasados remotos, arqueológicos. Sí. Y también está el otro guión, que esta es la parte que aportamos acá, que si bien
El primer cuadro cubista de Diego es 1912. Picasso inventa el cubismo en 1906-07. Y entonces Diego llega 6 años tarde al cubismo, pero Picasso, cuando hace su primer mural, que es Guernica, llega 30 años o 20 años tarde al muralismo. Entonces, bueno, hay toda esta retribución y esta retroalimentación plástica que uno y otro se están siguiendo, ¿no? Sí, o sea, saben qué está haciendo el otro y hacen su propia pieza en su lectura. De hecho, otro de los distanciamientos de lo que me preguntaba se da en 31, cuando se abre el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Es muy interesante, pero el Museo de Arte Moderno de Nueva York abre su primera exposición individual, es Matisse. Y después no es Picasso, sino es Diego. Y el tercero era Picasso, pero Picasso ya no quiso exponer hasta los años 40. Fíjate. Porque salió después de Diego. Porque salió después de Diego. Wow. Y ya traían la cosa con el cubismo, ya habían tenido el problema con el cubismo. El cubismo, que si nos cuentas un poquito de ese problema de que acusaba de exotismo a Diego. No fue exactamente eso, sino que Diego inventa una técnica para pintar el follaje, que esa fue una de sus aportaciones. Hizo 2 o 3 o 5 aportaciones al cubismo muy claras, pero esta fue la más importante. Pero entonces Picasso fue al estudio de Diego cuando estaba pintando una obra que se llama El paisaje zapatista, que está en la exposición, y allí es donde empleó más esta técnica, y Picasso copió el cuadro. Entonces Diego fue a su estudio, Picasso tenía esta pieza volteada contra la pared, Diego se atreve a voltearla en una comida y le dice, oye, es mi cuadro. Le dice, no hombre, esto lo estoy haciendo desde 1913. No, bueno. Y entonces Diego le pasa el dedo al cuadro y se queda con la pintura. ¡No! Le cachó en la mentira y pues ahí empieza. Ya empezó un problema muy fuerte, histórico muy fuerte, porque Picasso agarra y pone a todos los críticos importantes, especialmente uno que se llama Pierre Reverdy, que era como el Octavio Paz de la época, en contra de Diego, y logra realmente sacarlo de todo el circuito plástico. Sí, fue fuerte. ¿Durante mucho tiempo? Durante hasta el 2021, que ya llega a México, empieza el movimiento muralista en México, y el movimiento muralista tuvo un impacto mucho más amplio que el cubismo. En la historia del arte, el cubismo realmente es un movimiento centroeuropeo. No tuvo tanta repercusión en África o en Asia o en el resto de América Latina, fue muy poquito. Pero el muralismo mexicano entre 1921 y 1940 impactó en el globo, a todos los órdenes. De hecho, la escala de las piezas, esto de que ahora tengamos arte público en todos los edificios, como en este, por ejemplo, que tenemos el mural de Diego, es precisamente por la estructura que el muralismo le dio a la escala de las obras, ¿no? La gente que conoce esta historia que nos estás platicando, pues imagínate doble deseo de ir a ver esta obra de Picasso y el maestro Rivera, porque es un poco de curiosidad, ¿no? ¿Qué van a encontrar y qué han sido tan ciertas estas historias que se cuentan, se platican, si son reales, verdaderas? Es un poco explorar qué pasó en la vida de los dos, ¿no? Mira, lo interesante es que está documentado. Sí, claro. Estas dos cosas están muy como, documentadas. Sí, porque los dos son tan importantes Exacto. que todo el mundo los ha estudiado. Entonces, por eso es un poco de a ver, juntos, cuando eran, no sé si enemigos, eran al final fueron amigos, y verlos, la expectativa es mayor, ¿no? Hay cartas, la última carta se la envía Rivera a Picasso en 1956 y está tratando de lograr un consenso entre los intelectuales contra el armamento nuclear. Ese fue el último comunicado, pero no sabemos si Picasso la respondió. No encontramos la respuesta, nada más encontramos la que le envía Diego. Y otra cosa que es muy importante en la exposición y que me interesa que se entienda bien, no estamos comparando a los autores. No. Nada más estamos poniendo cómo uno y otro utilizó la historia y cómo se ve la historia en sus obras a través de cómo fueron evolucionando. Y de dos personajes que marcaron un parteaguas en la pintura en su momento, ¿no? Es que lo que es muy interesante, hasta 1945, 50, antes de que entrara el expresionismo abstracto que impuso MacArthur, los tres pintores más importantes del mundo, como estaban considerados, era de verdad Matisse, Picasso y Rivera. De hecho, los invita a Rockefeller a pintar el Rockefeller Center a los tres y el único que acepta es Diego.
Y le tiran el mural. Y le tiraron el mural por andar pintando A Lenin. A Lenin en el mural, ¿no? Pero pues había dónde pintarlo también. Sí, bueno, también la historia, eran dos compañeros comunistas, tanto Picasso como Diego estaban en sus respectivos partidos comunistas hasta los 50, 60, ¿no? ¿Cuántas obras vamos a ver de cada uno de ellos? Mira, el total de la exposición son 145 piezas. De estas 145 piezas hay más o menos 35 Picassos y 35 Riveras, más las piezas arqueológicas, más las piezas antiguas. Hay piezas antiguas muy importantes, griegas, romanas, que vienen del Museo Getty. Y las piezas precolombinas, una de las cosas muy interesantes que vienen del Museo de Diego, de la Nahuacalli. Y otra cosa que pusimos mucha atención es que las piezas que están en la muestra, las de orden griego las conoció Picasso y las de orden precolombino las conoció Rivera. Si bien algunas no estaban en su colección, eran de amigos de ellos o de parientes de ellos. Entonces es muy interesante esta parte porque realmente no se está forzando el guión, sino esto es lo que estaban estudiando para realizar la obra que constituye la muestra. Otro de los temas es también las mujeres, ¿no? O porque retrataban... Pues mira, ahí sí, curiosamente no tenemos ninguna noticia que hayan compartido a ninguna. No. No, pero porque eran los dos. pero pudo haber sido. Pero mujeriegos eran, efectivamente. Sí. Entonces no tenemos ninguna noticia de eso, puede ser. Pero en este sentido, la perspectiva de la mujer dentro de la muestra está dentro de los órdenes, ¿no? Cómo Picasso ve a la mujer desde la perspectiva eurocentrista clásica y cómo Rivera recupera a la estructura nacionalista desde la perspectiva indígena. Entonces las mujeres está como muy delineado cómo nosotros no formamos parte de este occidente tan claramente como se pensaba y cómo Picasso además no ve nunca la América Latina, sino siempre está enfocado dentro de su circuito. Él siempre se ve a Europa hacia adentro, ¿no? Él siempre se ve en Europa. Fíjate, en Picasso hay una cosa que es muy interesante, hay una enciclopedia, que son 3 metros y medio de enciclopedia, que se llama El Servos. Y es un catálogo razonado, ahí está prácticamente toda la obra de Picasso. Y lo que la vimos para hacer la muestra, y lo que es muy interesante, es que nunca hay una alusión a ninguna cuestión de orden americana. Si bien Rivera siempre está viendo el arte clásico, de hecho ahí está el retrato de su hija Ruth, que es de 1949, que es un cuadro tardío, ya lo clásico es lo fundamental en ese cuadro. En cambio, Picasso nunca nos ve. Nos pasamos un poco desapercibidos para esta idea del arte hecho en Europa. Juan, ya nos tenemos que ir, pero termina en septiembre. 10 de septiembre. El 10 de septiembre se despide ya esta magna exposición. Y yo creo que hay que estudiar, hay que leer mucho acerca de Picasso y de Rivera antes de ir a ver la obra. No, al contrario, hay que irse a ver y divertirse. Yo pienso que esta idea de las exposiciones es al contrario. Las exposiciones también forman parte del gran espectáculo visual. Es como el paisaje mismo. Con ver las obras uno entiende. No se necesita realmente una gran estructura alrededor para ir a ver una exposición. Pues entonces es la mejor invitación. Gracias por acompañarnos y gracias por invitarnos a ver la exposición de Picasso y Rivera. No, a ustedes. Muchísimas gracias. Encantado.